de lo que es el lenguaje del arte misional, un poco en la temática que venimos hablando. Suelo estar algunas veces en anonimato en algunos de los encuentros porque me toca en horario laboral y circunstancialmente ahora mismo estoy en la ciudad de San Ignacio, Misiones, que es lo que me dificulta también un poco moverme con el tema de Wi-Fi, porque estoy buscando de un vecino al otro y solucionando un poco el problema aquí. Entonces, cuando nosotros damos mirada a este contexto de las misiones jesuíticas, muchas veces son vistos por propios y extraños el arte de las misiones jesuíticas como una expresión resultado de aquella gran experiencia. Pero si nosotros pudiéramos revelar, si nosotros pudiéramos mirar un poquito más al fondo, como que si el pellejo pudiéramos destelar, pudiéramos encontrar fragmentos y quizá toda la historia del sentido, de la expresión y de lo que comprendió el mundo guaraní en ese contexto de la conquista religiosa. Si bien en las misiones jesuíticas, y nosotros sabemos que por experiencia, que el arte fluye en un contexto de libertad, en un contexto donde el ser humano puede expresar sin límites, estas bellezas en cuanto a lo que respecta al Paraguay y Santa María de Fe en particular, desde su primera escuela, hablamos de un arte escultórico. Si bien Bolivia recoge la música desde Zípoli, nosotros podemos agradecer de alguna manera a Joseph Brasanelli, un italiano que pasó por las misiones jesuíticas y que logró concentrar la fuerza encontrando ese elemento de la escultura como una forma de expresar y de hacer sentir lo que el pueblo guaraní de alguna manera estaba viviendo también. Por eso, y para centrar un poquito de qué estoy hablando, que en el momento de la expulsión de los jesuitas, valga que teníamos que expulsarlo también del contexto de la Iglesia Católica, en ese sentido, con algunas cosas reglamentadas, valió la pena explicar de que los jesuitas estaban utilizando elementos de la cultura indígena no permitida en una ortodoxia de ese momento de la iglesia para expresar ciertos elementos religiosos. Y eso mismo es lo que pudiéramos nosotros hoy entonces comenzar a mirar con otros ojos y poder pensar cuál es esa expresión que hay dentro de ese lenguaje del arte misional. Cuando tenemos que remitirnos al lenguaje, en principio hablamos de una cultura y siempre reconocida totalmente oral, y nos remitimos al mundo guaraní para poder entender en ese contexto. El mundo guaraní hasta entonces no lograba verse más que unas líneas o unos gráficos al que normalmente le llamaban pará. Quizá por ahí también en ese contexto se pueda traducir quizá por dibujos, por formas, quizá no tengan ni formas, y quizá también sean reflejo de algunas expresiones que ellos querían como delimitar en espacios que no son fácilmente encontradas porque no era parte de la cultura. Sí podemos afirmar de que el guaraní no se dibujaba, es decir, no encontraba, ni podría pensar encontrarse en esto, por ejemplo, un espejo. No era propio de mirar en el agua, ver su ra'anga, era verse no solo su reflejo, sino ver la imagen de su alma. Y en ese contexto, estos jesuitas logran hacer estas esculturas. Y esa escultura que finalmente es la expresión de la mística guaraní y también de su propio lenguaje, de su propia forma de expresarse y de traducir también los sentimientos en ese momento. Si podemos pasar al primer. En esa expresión del mundo guaraní, yo traigo directamente los trabajos que se aducen, que no tienen autoría,
y que es una particularidad que de alguna u otra forma en el mundo guaraní no se concedía evidentemente la escritura, y esa escritura implica la firma. La firma la estampa en los detalles, por ejemplo, de este rostro representado en del lado izquierdo para ustedes, espero, de esta imagen, que puede verse las facciones del rostro más levantado, de un San Estanislao con unos detalles de un niño mucho más rellenado, de unos menos movimientos que quizá haya tenido originalmente, porque aquí no importa el sentido que quizá Brazanelli le haya dado como buen alumno de la Escuela Artística de Europa, sino más bien es la expresión de ese rostro más como de tristeza, pero también a la vez como esa expresión de ese momento en que se vivía en el contexto de la colonia religiosa. Es a partir de allí, por ejemplo, que la fortaleza de ese rostro se encuentra algunos símbolos que quizás no se pueda apreciar allí, ¿verdad? En el contexto religioso se pueda llamar atributos que pueda haber tenido en la mano, pero no obstante, esa mirada original en el cuadro que se representa normalmente a San Estanislao es que mira directamente al niño. En cambio, está desapercibido el niño en los brazos, mirando quizá a otro personaje que está frente a él. Es decir, su humanidad le transmite a mirar hacia su alrededor. Y eso es propio de la cultura guaraní. Ese sentido de comunitariedad donde expresa en esta talla. Cuando vemos a ese niño también en movimiento, quizá desde la impronta de Brazanelli, tiene algunas particularidades porque evidentemente ese pelo rizado de Brazanelli, traducido en términos guaraní allí, tiene algunos detalles más duros que más se representa en las manos de ese niño. Lastimosamente, yo no sé si ustedes lo pueden apreciar mejor, se ve un poco alejado, pero esas manos de ese niño como que está jugando, queriendo atraer la atención del que le sostiene. Y esa es parte de la educación del mundo guaraní. Es decir, ese deseo de libertad que se traduce en ese mundo en donde desde el momento en que la persona, el ser humano, puede gatear, caminar con más razón, hay que dejarlo porque la libertad es parte, la esencia de esa educación. En ese San Sebastián, por ejemplo, que les traigo allí, es único en la iconografía de la Iglesia Católica y quizá un elemento muy fuerte dentro de la iglesia, porque normalmente San Sebastián está muerto, representado dentro de la iconografía católica, atado las manos, y la lanza o la flecha la tiene cruzada en el símbolo del martirio. En el contexto del mundo guaraní se le explica que el cristiano no muere, por un lado, por lo tanto la muerte la tiene en la mano, es la expresión de lo que él comprende. A decir de Sepp, cuando decía, al igual que otros nuestros grandes historiadores de las misiones jesuíticas, y específicamente considerando que se vivió en Santa María, reconoce que ellos no solo hacen copias, sino pueden reinterpretar ese concepto al punto de colocarle dentro de la cultura, y existe allí dentro del idioma un gesto de burla que es el ñembojoru hacia la muerte. Es decir, la muerte finalmente ellos se comprende, se entiende del mundo ya cristiano, de que uno puede burlarse de la muerte, ¿no? Uno puede pasar sin problema la muerte. Pero en esa misma línea también, este San Sebastián es comprendido aparentemente por dos autores. Por un lado, se puede hablar de un autor. Hay que entender que en la escuela de las misiones no solo participan varones, sino también participan mujeres, y las mujeres su impronta la dejan en ese rostro de San Sebastián, mientras que las extremidades es trabajada por un varón. Entendida también dentro del contexto cristiano quizás de que
el cristiano que ya vive es de Dios, y en Dios este problema no tiene lío. Estamos hablando de la esencia varón-mujer en la presencia de Dios. Entonces, el catecismo que logra captar, ellos lo mezclan y también prefieren dibujarlo, y es muy raro encontrar incluso los Cristos que están más desnudos en los crucifijos, siempre son vestidos, porque en el concepto del mundo guaraní no se concibe una imagen, un dibujo de algo desnudo. Es parte del contexto de la moral del mundo guaraní. No obstante, ellos no se juzga como quizás nosotros podamos jugar con nuestros ojos hoy la poca ropa o la no presencia de ropa en el cuerpo del pueblo guaraní. Entonces, en ese concepto también Brassanelli, descubriendo estos elementos, siempre coloca mucha vestimenta ya en la propia madera, porque esto es madera trabajada. Son enormes árboles. Este San Sebastián y este San Stanislao que ven tienen 1,70 m de alto, en un grosor más o menos a la altura de una persona, y mucho más grueso en el contexto del árbol, porque esa capa de San Sebastián está incorporada, es decir, no está agregada, es un solo contexto. Y por allí también se puede notar algunos rastros que va incorporando dentro de la simbología guaraní algunos elementos de la naturaleza. Se puede visualizar, si pudiéramos estar frente a la imagen de San Sebastián, pudiéramos nosotros deleitarnos con algunas apreciaciones de líneas propias de la onduladura de un arroyo. Pudiéramos encontrar también hojas, flores como la flor del urucú, que se puede encontrar en la capa, del cual extraían el color rojo o el color púrpura, que era propio del mundo guaraní para aquellos rituales como el areté, que era parte de su rito original y de su mística como pueblo. Siguiente. En estas tres obras, continuando con la misma, yo quería centrar un poco en la expresión de esa simbología del punto de vista de la mirada. Nosotros concebimos esa mirada desde el punto de vista de la maternidad. En el mundo guaraní, considerando que es un mundo totalmente matriarcal en su esencia, la madre educa sin necesidad de hablar pronunciando palabras. El gesto de la educación viene dada por la mirada. Por eso la madre que amamanta mira al niño que está amamantando. Y un gesto o una mirada de la madre puede significar un no rotundo o un sí definitivo para una acción que se pueda concretar. En ese sentido, estas imágenes también expresan la mirada, y estas miradas pueden ser vistas desde varios ángulos, pero en particular aquella imagen de esta Virgen de la Resurrección que ustedes pueden apreciar, la mirada trasciende la talla original, por decirlo así, hecha por Brassanelli, mira hacia el pueblo, mira a un Jesús que está horizontal. En cambio, esta madre que comprende que el Hijo trascendió, busca ya la mirada hacia lo trascendente. Es decir, siempre la mirada es en relación de ese que ha educado, o de ese hijo, o de ese ser al cual responde la maternidad. La imagen de la patrona de Santa María de Fe, hecha por guaraníes, justamente tiene esa impronta de la mirada. Tiene una mirada penetrante, y no es una mirada como quizá pudiéramos interpretar de otra iconografía, quizá iconoclástica o lo que fuera, que tenga relación con aquellos otros frescos originales quizá, sino es en ese contexto del mundo guaraní. La mirada habla mucho más fuerte que cualquier palabra que pueda expresarse. Es un gesto, es un símbolo, es una manera de relacionarse, y es una manera también de legislar, porque eso es algo muy interesante que hay que aclarar allí, de legislar, de controlar
de tener de ese contexto de control. Y también esa mirada, por ejemplo, en esta de San Sebastián, que insisto con esta mirada también, o del propio aquí ya San Luis, que tiene también parecida esa mirada medio de tristeza, de búsqueda, pero hacia abajo. ¿Por qué? Porque no precisamente está mirando algo en la mano, sino es que el maestro habrá explicado que esta talla miraría hacia abajo para poder relacionarse con el que le va a rezar. Y allí viene la otra palabra importante en guaraní, que rezar hoy se traduce, ¿no? En guaraní paraguayo quizá por ñembo e. Pero el ñembo e, en ese sentido, es que la misma persona se hace palabra. Ñe es palabra. Y hacerse, volverse palabra, es perder ya el contexto de lo físico y entrar en esa éxtasis de la relación. Y eso mismo para implicar, descubriendo los jesuitas, esa cualidad que tenían los guaraníes, logran también, por eso que las imágenes, las esculturas son muy fuertes, quizá incluso para uno practicante católico, porque le habla, le dice, y le dice no solo lo que su religión le cuenta, sino le dice también lo que sus padres, sus abuelos, su generación le transmite. Y uno puede encontrarse efectivamente con esa energía traducida en estas imágenes. Siguiente. Consecuentemente, en ese mundo de la mirada, como les decía hace rato, estas dos miradas, por ejemplo, el niño intenta captar la atención del que lo sostiene, el que lo sostiene mira hacia el pueblo. Es decir, esa triangulación cuando nosotros en el mundo académico buscamos responder de datos, también ocurre en el mundo guaraní, cuando la mirada sirve no solo para poder orientarse, sino cuando en las oraciones de los areté, cuando ellos se vuelven palabra para buscarse y para poder responder. Y le valió eso al pueblo paraguayo, que de alguna manera, habiendo propios guaraníes cambiado su apellido y volviéndose paraguayos desde 1846 para adelante, y tomando una guerra de la Triple Alianza, utilizaron este mismo lenguaje, que es lo que se cita muchas veces en los libros, cuando dice el guaraní fue un arma como idioma dentro de la guerra. No solo como la palabra hablada, sino también como este tipo de sentidos, de gestos que fueron utilizados y que tienen relación con ese mundo en donde la palabra es tan fuerte que no se necesita absolutamente de otro documento, de ninguna. La firma es la palabra. La palabra dada, el ME, es cuando hay un compromiso formal y ese compromiso se hace vida. Hoy esos valores de a poco van como apagándose en el contexto de las culturas modernas del Paraguay. Pero en el mundo guaraní que queda todavía sigue sirviendo. Y en ese mismo contexto es bueno recordar también, ¿verdad? Que muchas veces ellos pierden hasta sus tierras porque ellos siguen confiando en la palabra y por otro lado está lo escrito, ¿verdad? Que luego viene la legislación y se aplaca contra ellos. Entonces, yo tuve la oportunidad de vivir varias veces en contextos de pueblos guaraníes. El último que me tocó, creo que el doctor Cerno conoce el mundo de Pindó, aquí cerca en el departamento de Misiones, camino a San Cosme y Damián, la última comunidad guaraní que vive en esta región. Y como comunidad me refiero, porque después están dispersos. Y en ese contexto también ellos perdieron gran parte de su territorio justamente por la palabra dada. Ellos entregaron su palabra, pero por otro lado hicieron una firma que no sabían el contenido final. Y ellos creyeron que ellos podrían continuar usando, usufructuando, y lastimosamente no era así. Siguiente.
lo mismo para expresar, solamente en diferentes contextos. La mirada siempre matriarcal en un trabajo totalmente de una expresión femenina, de una Virgen María interpretada por un guaraní. Se puede apreciar el rostro, la cabellera guaraní no propio de una imagen o una escultura quizá con corona o con detalles europeos o con detalles cristianos muy ortodoxos, sino es bien en el contexto guaraní. Hay una desproporcionalidad en esta relación de los brazos en relación a esa cabeza que es más pequeña, si trabajamos es asimétrica. No obstante, también se pensó en la exposición en el sentido del acercamiento que esta imagen, y es para tenerlo más o menos desde 5 metros de distancia para arriba, para tener esa relación directa con esta imagen. Está pensada también en ese espacio. Siguiente. Esos estilos y gestos se traducen, por ejemplo, en ese San Miguel que quiero puntualizar. Este San Miguel guaraní es obra evidentemente inspirada en Brazanelli, en una obra también que existe como muestra en el museo. Pero este San Miguel tiene 2 o 3 o 4 o todas las particularidades que quieran, pero 2 puntuales. Una de ellas es que el demonio que está bajo los pies de este San Miguel no es precisamente el demonio que presenta la Biblia. Es un demonio antropomórfico, y allí San Miguel pelea con este demonio, que en guaraní se conoce como Añá. Ahora, esta figura concreta del demonio se traduce en un gesto, en una actitud que es el Mbaeposhil, que hoy se traduce en guaraní paraguayo cuando decimos alguien está enojado por Poshil. Originalmente el Mbaeposhil es la expresión de ese demonio, si vale la expresión para... y San Miguel pelea con esto, con este Añá, y en el gesto no de presentar la presa como lo haría Brazanelli, sino en el gesto bien guaraní del cállate, yo soy el que estoy aquí dominando. Si ustedes se fijan, y yo creo que de alguna manera se logró captar algunos elementos muy fuertes dentro de la película de La Misión, hay fragmentos muy interesantes, y una de ellas es en el momento que hacen la caza, al inicio de la película, y hay unos gestos de la cacería que tiene estas improntas. Y eso es muy interesante porque es propio del mundo guaraní. Ya cuando va a terminar, cuando va a liquidar, si hace ese gesto es porque ya no va más, ya no da más. No hay necesidad de seguir hablando, ya hasta ahí va. Entonces, la única manera de eliminar el Añá es con ese gesto. Y allí, por ejemplo, hay una interpretación, este San Miguel, seguramente lo alado que lo interpretó ahí, que le colocó una ala un poco, quizá no en contexto, pero lo que el guaraní logró captar es esa pelea, ¿no? Esa pelea, y esa pelea que hace de que en ese gesto haya no solo una batalla, sino que el otro ya tiene terminada la batalla, por más de que el otro sigue bataleando ahí abajo. Siguiente. Bueno, lo mismo del anterior, solamente quería puntualizar en esta imagen del Cristo, para que se puedan ver, este Cristo está inspirado más en obras se aduce a las obras de Sepp, no propiamente la escuela de Brazanelli, pero creo que se puede uno ver allí las venas que sobresalen en ese gesto, de cómo ellos interpretaron ese momento de la pasión, del dolor. Y de alguna manera también es interesante porque este Cristo tiene exactamente hasta la cabeza, no por supuesto ese rostro con barbas, sino hasta la cabeza, tiene la misma altura, la misma medida de un guaraní de la época o un guaraní de las misiones, con las mismas facciones, las mismas medidas de pierna, la misma formación. Es decir, se dibujó hasta allí. Lo que le agregó fue la cabeza copiada del maestro.
Siguiente. No podemos dejar de hablar en el mundo guaraní de los colores. Si bien los símbolos y los signos se traducen en ritos, en danzas, esos colores tienen mucho que ver con estos ritos, con esa forma de vivir, que fue traducida también en términos de las misiones jesuíticas. Cuando uno quiere encontrar pintura guaraní, encontramos en los colores que hay en guaraní. Y como ustedes sabrán, el sistema numérico no pasa de 5, tampoco pasa, los colores no pasan tampoco de 5, y sus degradaciones. Y esos mismos colores son los que podemos ver allí en esta pintura y en las siguientes, por ejemplo, que podemos ver el color azul mezclado con un verde azulado, ¿verdad? Que es el horizonte, que es lo que hay, porque después el color verde como tal no existe como palabra en guaraní, existe como algo interpretado que es en sí mismo, es inherente al ser guaraní. Hoy nosotros hemos inventado para decir verde en guaraní, pero así como este color no existe, el color rojo, que es el putná, que era propio de los ritos, de las reuniones, especialmente de los opuj, aquellas reuniones centrales de los líderes que solamente estaban permitidos parte de la lideranza de los pueblos. Y estos colores, como por ejemplo el sauyú, que es el amarillo, el negro, que es el hu, el blanco, que es el morotí, más de estos colores no hay en el mundo guaraní. Y eso mismo cuando uno encuentra podemos trabajar entonces, y por supuesto ahí ya tiene detalles, se puede apreciar creo que levemente algunos detalles de florecillas, de hojas en la imagen de esta Virgen María. Siguiente. Y se puede apreciar cómo, y me podrán preguntar, ¿y cómo se conservó estos colores? Porque tan importantes los colores. Es que la gente los siguió vistiendo a estas tallas. Hasta 1980, en que se volvió una colección museológica, estaban en la iglesia y 50 años antes estaban en la casa de las personas resguardadas a la caída de la primera iglesia jesuítica. Entonces las personas los vestían y esa ropa logró conservar estos colores que podemos apreciar. Y específicamente yo tomé estos tres básicamente para diferenciar allí un poco cómo se puede apreciar en esta imagen de Santa Bárbara, esos colores rojos, ese color verde azulado, y el color amarillo que aparece allí también fuertemente en la imagen y los detalles de flores y hojas. No así en la imagen de San Ignacio, que sobre la capa de lo que se conoce como propio de los sacerdotes, ¿verdad? Que utilizan para la misa, esta capa tiene estas líneas rectas que son pintadas en la famosa técnica del estofado, que es oro utilizado, y cuando hay esto ya es Brazanelli. No obstante, las flores son flor de urucú y tiene detalles también en rojo propio del mundo guaraní. Entonces, esta casulla o capa, ¿no?, jesuítica, que, bueno, no tendría que tener elementos de la cultura guaraní, tiene inserto elementos de la cultura guaraní que, bueno, finalmente sirvió también para demostrar que los jesuitas daban mucha ala al mundo guaraní y en el momento de la expulsión fueron elementos que sirvieron para explicitar el sentido desde la iglesia también. Y este Cristo, que pueden ustedes apreciar allí, evidentemente con las facciones bien del maestro, pero sí en los colores que se puede delimitar perfectamente los colores propios, lógico del momento, ese Cristo de Getsemaní, pero también hay que entender que el color rojo como ese símbolo de defensa que también cubre en este contexto, al igual que la Santa Bárbara martirizada, pero que tiene los colores rojos, no solamente del martirio, sino también
de que si habiendo ella sufrido, el mundo guaraní también está sufriendo. Creo que por allí un poco va, este es el último, si no me equivoco. Se puede pasar al siguiente. Sí. Entonces, Aweye, gracias por este espacio breve. En realidad, esto, yo tengo 20 años y más de entrada en este museo diario, y cada día que uno entra encuentra elementos del mundo guaraní como más fuerte, como que va leyendo y va encontrando y se hace presencia la palabra que no está, que Montoya pudo recoger en un diccionario, pero que hoy uno, por ejemplo, quizá Montoya no pudo haber escrito tan mejor esa palabra añá que uno viendo el añá guaraní, por ejemplo, o ese gesto no se haya podido explicar mejor en un diccionario que pudiendo entenderlo, o de esa mirada, o de esa relación de una mujer que quizás se llame Jaí como líder en el mundo guaraní, una líder espiritual que pueda orientar a su pueblo. Y eso se puede notar, y yo siempre tengo todavía la idea de que este museo tiene que convertirse en un espacio todavía académico y de mucha academia, no solo para distinguir quizá el origen de colores o quizá la impronta artística, sino en esta línea de descubrir ese lenguaje y de lo que nos quiere seguir contando a través del tiempo. Muchas gracias.